están? Bienvenidos a Right Now. Muy, pero muy buenas noches. Y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, sábado a sábado, aquí en la pantalla de C5N. Hoy vamos a recibir a una gran amiga, a una mujer inspiradora, a una mujer que ya entrevistamos afortunadamente y la tenemos nuevamente aquí en nuestro estudio. Ella es historiadora, socióloga, ex investigadora del CONICET, una mujer que no para de trabajar y además, por supuesto, es feminista. Tenemos muchos temas para hablar, pero la presentamos de esta manera. Nuestra invitada de hoy es una auténtica luchadora a la que siempre encontraremos del lado de las mejores causas. Socióloga, historiadora y educadora, es reconocida en toda Latinoamérica por su aporte teórico y su compromiso con los movimientos feministas. Será un verdadero placer disfrutar esta noche de su solidez intelectual, su profundidad analítica y su claridad discursiva. Amigas y amigos de Right Now, con nosotros la doctora Dora Barrancos. Bueno, ¡ay! ¡Qué placer! Muy emocionada que estés aquí. Dora Barrancos. Gracias, querida. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, estamos como en casa. Estamos felices de recibirte. Muchas gracias. Porque sabemos que sabés que te buscamos mucho tiempo y a veces por una circunstancia o por otra no podías estar acá. Pero bueno, esa vida nada. un poco de vorágine, ¿no? Inadecuada para esta edad. Inadecuada. Completamente inadecuada. No, amo. Sos, como dije en la presentación, una mujer que inspira a otras mujeres, no solamente desde el marco de la política, sino también desde el ámbito personal, porque tu fuerza y tu lucha eterna, podríamos decir, se transmite cada vez que hablas y bueno, por eso también un placer tenerte hoy. Gracias, hija. No, creo que lo que nos mueve es la empatía. Sí, Nos sí. mueve la empatía, nos mueve mucho ponernos en la circunstancia de la otra. Y cuando me refiero a la circunstancia de la otra, me refiero en serio. Sí. Inclusive a otredades por ahí que hasta no son compatibles. No quiero dejar de tocar el tema que ocurrió esta semana que tiene que ver con Mauricio Macri, el expresidente que cuando se presentó finalmente a declarar en Dolores en la causa que tiene que ver con el hundimiento del Ara San Juan, con el espionaje, ¿no?, a los familiares del Ara San Juan. Bueno, no tuvo mejor idea que tirar el micrófono de un colega, de un compañero de Nicolás Munafó. Vamos a compartir el video para que lo podamos charlar. Ingresa Macri al juzgado. Baba. Ahí está, ahí lo vamos a ver desde el comienzo. Bueno, se ve claramente un video que de hecho está tomado el momento desde varios ángulos. Él no solamente lo miró, sino que además lo agarró y lo tiró al piso. El micrófono terminó en el agua, roto por supuesto, en algo que básicamente yo digo, ¿no lo pensó? ¿Lo pensó? ¿Qué crees que pasó ahí? Yo creo que hay un automatismo un poco desquiciado, ¿no? Hay algo de un automatismo sobre... voy a referirme a algo. Él mismo, en un acto de enorme sinceridad, alguna vez dijo, tal vez de los momentos de sinceridad, ¿vos recordás cuando él dijo, no me hagan poner loco porque si yo me pongo loco puedo cometer, puedo hacer muchas cosas malas, algo así? Sí, dijo, o ¿no? mucho daño, sí, puedo o si cometer me pongo mucho daño. loco, sí. Yo creo que esto en realidad refiere a una conducta medio automática. Eso no está de ninguna manera pensado. Hay algo que tal vez la psicología pueda interpretar mejor que yo. Yo voy a hacer un análisis absolutamente político y sociológico, Claro. ¿no? Es evidentemente un momento muy desquiciado, muy de desborde, muy de falta de control. Revela ahí una falta de control absoluta. Tomar el micrófono y arrojarlo al piso, porque podía haber tenido otra conducta, ¿no? Es Sí. muy desbordado. Vamos a ver qué fue lo que ¿Y qué se tuiteó dijo? horas después Mauricio Macri al respecto en su cuenta personal. Dice, mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua.
Bueno, es una disculpa. No nombra igual, ¿eh? Quiero decirle al expresidente que se olvidó de nombrar a qué se refiere, ¿no? No nombra. Y pero claramente ahí el acto reflejo tiene obviamente un condicionante. Se trataba de ese micrófono, ¿no? Sí. Es muy probable que otros micrófonos... No me lo imagino con otros micrófonos. No hubiera ocurrido el acto reflejo claro. de los micrófonos que se vienen encima. Sí. Vamos a ver, con respecto a un tema muy, muy importante, porque, digamos, previo a las elecciones del 14 de noviembre, se hablan de muchos temas, ¿no? Desde la oposición tratan de, digamos, hablarnos, por ejemplo, de la deuda externa, ¿no? De qué hubieran hecho ellos si en estos 2 años de gobierno, si hubieran sido de ellos, qué hubieran hecho con la deuda, cómo se hubieran manejado con esta deuda impagable, ¿no? Que bueno, hoy estamos charlando de todo esto. Vamos a ver qué fue lo que dijo Macri en el programa de Juana Viale con respecto a la deuda externa. Veamos. Entonces el fondo nos dio, a partir de abril del 18, 50.000 millones de dólares. ¿Y qué hicimos con los 50.000 millones de dólares? Reemplazamos las deudas que ya teníamos. La prueba está que desde que entró la plata del fondo hasta que nosotros nos fuimos, la deuda no aumentó. Si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo a 10 años. Eso te quería preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente, exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Esto autoriza un cómic más que... La verdad es que es algo desopilante. Sí. Desopilante. No es para el género, efectivamente, un registro severo de la política, sí. Claro. Creo que es más para la desopilancia. 5 minutos. En 5 minutos lo arreglaban. Además, toda la articulación de no verdad que hay ahí. Primero, tomaron deuda de manera desaforada, porque efectivamente ese era el plan. 2. La deuda, fueron al banco porque efectivamente secaron la plaza con... Claro. Tuvieron que ir al fondo desesperadamente, aunque él dice que ya desde el primer momento, desde el lo inicio, pensaban. Sí. Lo pensaban. Y además hay una serie de anécdotas y de circunstancias sobre las cuales alguna vez habrá seguramente algún buen desarrollo historiográfico, respecto de cómo fue de precipitada la corrida hacia el banco. Porque efectivamente habían secado, la circunstancia ya no daba más. En suma, todavía tenemos dificultades para saber cuál es la verdadera deuda, porque constantemente sabemos que ultrapasa los 120.000 millones de dólares, ¿no? Y en realidad toda esta estrategia final ya fue absolutamente desborde absoluto, completamente. No manejan, es decir, fue absolutamente inmanejable desde el punto de vista de lo que pueden ser los procedimientos burocráticos del Estado, porque fue lo que sabemos muy bien denominar como timba. Ese fue el plan, porque ese es un plan que les dio muchos beneficios a quienes concentran, ¿no? La bicicleta es extraordinaria, sí. Es un mecanismo fantástico para hacerse rápidamente con una sobrecapitalización. Bueno, esto es lo que pasó. Vos tuviste muchas luchas a lo largo de toda tu vida. Obviamente una de las luchas fue la lucha feminista, ¿no? Y digo, en estos tiempos de pandemia fue, bueno, sin duda, ¿no? Fue una gloria que saliera la ley del aborto finalmente, y eso ocurrió ahora en este contexto, pero digo, la pandemia también pospuso un montón de otras luchas que se venían dando en las calles, ¿no? Digo, que no sean olvidadas, pero entiendo que se haya tenido que trabajar urgidamente sobre otros temas que eran anteriores, como esto que estábamos hablando de la economía, ¿no? Sí, de la pobreza, o sea, tratar... Tal cual, es decir, hay algo, ¿no? Que en este asiago momento doloroso, pandémico, ¿no? Todo un desvarío. Mira, la pandemia parece un desvarío, ¿no? Parece algo una locura. Una situación tan inesperada, que efectivamente
ahí es donde se matricula mejor, tiene una mejor matrícula el haber conseguido nuestra ley que efectivamente la sanción del aborto en nuestro país es como, puestas a pensar, es como un momento casi férico, casi también, en medio de la pandemia, ¿no? Conseguir ese salto cuántico de derechos, a mí me conmociona mucho, porque en medio de la pandemia pudimos obtener esa tamaña ley que significa tanta condición de posibilidad para la autonomía, para la dignidad de las mujeres, de las personas gestantes. ¿Y se cumple, Dora? Sí, se cumple, salvo hay algunas manifestaciones un poco preocupantes en algunos lugares, pero en ningún momento hemos tenido, por lo menos yo procuro informarme, en fin, estamos muy atentas. Me refiero a no solamente a las mujeres que estamos de alguna manera conectadas con funciones gubernamentales, sino desde luego a las feministas de carne y hueso que andan vigilantes. ¿Cómo es trabajar como asesora presidencial ad honorem? Ah, qué linda pregunta. Bueno, en primer lugar quiero decir que tener un presidente como Alberto Fernández hay algo de notable ahí, porque es una figura de enorme sensibilidad. Esto hay que reconocerlo, de enorme sensibilidad. Es una persona muy sensible, es una persona que, bueno, desde luego a veces desafía con sus puntos de vista, que no podría ser de otro modo. Presidente que no tiene punto de vista sería algo muy dramático. Pero es fácil ir conciliando la perspectiva que, en fin, que va haciendo una magmatización en un sentido. Es una persona que escucha, es una persona, desde luego, con enorme disposición a... ¿Te consulta o vos le sugerís temas? Nos consulta, o hace de tanto en tanto. Hay como una cierta especialización en el núcleo de asesoría, ¿no? Es decir, ese grupo de asesoría tiene una cierta especialización. Entonces hay algunos de nuestros compañeros asesores tienen alguna especialidad en una perspectiva, otros tienen otra perspectiva, otra perspectiva, otro tipo de cuestión, de objeto, de tópico. Desde luego, en general, lo que a mí siempre me ha correspondido es la perspectiva de la igualación humana, la perspectiva que tiene que ver con, desde ya, ¿no?, las políticas de género en nuestro país, que están siendo muy empinadas. Yo creo en este momento, voy a reconocer el papel que están haciendo muchísimas compañeras en este gobierno, desde ya, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Que está haciendo un papel duro, difícil, ¿no?, en medio de la pandemia y demás, pero que tiene una muy buena, yo diría, una muy buena estructura de convicción, enorme. Está muy bien. Entonces, y su equipo, que por otra parte es un desafío haber hecho de todo lo que se hizo en medio de la pandemia, haber sacado el Plan Nacional de lucha contra la violencia, el Plan Nacional de Igualdad, en fin, una serie de cuestiones con programas ahora muy empinados, como el programa Acompañar, que es el programa que brinda recursos monetarios a las afectadas gravemente por violencia de género, ¿no? Y además son temas tan difíciles, ¿no?, de abordar, que sinceramente tienen ahí una lucha interna incluso, imagino también. Así es, desde luego, para llevar adelante esas políticas. Quiero hacer un reconocimiento enorme a Vilma Ibarra, que es una figura también absolutamente centrada, ¿no?, en una obligación casi ética, de en todo y cualquier momento ir marcando el significado prometido de conquista de equidad. Dora, y cara a las elecciones del 14 de noviembre,
¿Vos creés que, digamos, todo ese electorado que no fue a votar, ¿no? Hoy cómo lo está pensando, cómo lo está evaluando? Me gustaría estar más cerca de la situación empírica, real, ¿no? Right. En fin, he carecido de tal vez de un movimiento de estar más cerca de la gente. Desde luego, dadas mis inquietudes y mis preocupaciones, en todo lo que puedo hago auscultamientos. Tengo la percepción de que hay un cambio de clima. Tengo la percepción de que hay un cambio de clima. Ese cambio de clima tiene mucho que ver, desde luego, con las acciones que tomó inmediatamente el gobierno. No me escapa que el último paso, el del control de precios, ha sido muy importante. Entonces, creo que hay algo que... y ahora también están intentando hacer lo mismo con los medicamentos. Con los medicamentos. A pesar de que obviamente se oponen, ¿no? Que están los desaforados. Claro. Bueno, entonces, tengo la impresión de que estamos transitando una oxigenación. Bien. Mejor. Tengo noticias de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es un lugar que no puedo negar mi preocupación, porque y hay una cierta evidencia de que habrá una mejor concurrencia para las elecciones. Hay que pensar que 20% menos de votantes es un coloso, es mucho. Sigue, por lo que sabemos, así las informaciones que tenemos respecto, que son las que se han estado ventilando. Hay todavía un 16% de indecisos, por ejemplo, en la provincia. Tengo muy buenas noticias, ojalá apostamos a la situación de La Pampa. Digamos, una apuesta enorme, en todo caso, a que Chaco de vuelta la situación y La Pampa, ¿no? En fin, ahí estaríamos, y desde luego hago votos para que en todo y cualquier lugar haya posibilidades de una transformación completa de lo que ocurrió la vez pasada, cuando nadie lo pensaba, porque efectivamente, salvo algunas mentes muy pródigas, que las hubo, contempló la posibilidad de la hipótesis negativa, ¿no? Claro. Porque de mi parte no, al contrario, porque todas las encuestas decían las encuestas no estarían resultando. Exactamente, no estarían resultando. Las encuestas son un poco... pero la gente estaba, digamos, o sea, yo entiendo, ¿no? Creo que es claro, ¿no? Uno esperó, digamos, cambiar del gobierno de Macri al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández para que, obviamente, empezara a pasar todo eso que todos queríamos y, bueno, vino la pandemia y lógico, ¿no? También hay algunas preocupaciones fundadas en el sentido de algunos movimientos telúricos respecto de un desencanto con la política. Eso no es bueno. No. ¿Te referís a los liberales y a todas sus...? Me refiero, sí, a ciertas adhesiones que toman las llamadas fuerzas liberales, que son todo menos liberales en este país. Sí. Bueno, pero eso es como un fenómeno en el mundo, ¿no? Vos que sos otro oficio de la razón, ¿no? Claro. Es una mala cartografía, ¿no? Porque yo quiero preguntarle... Lo voy a llamar en estos días, a Adam Smith, a Ricardo, a John Stuart Mill, a ver qué opinan. Claro. Sobre todo de liberales que están, por ejemplo, contra el aborto o que quieren sancionar y penalizar aún aquellas mujeres que son violadas y que tienen entonces... No es una locura. No. O que están en contra de las manifestaciones. O que están en contra, o que además, desde luego, puedo llegar a pensar, a ver, sensatamente, no lo digo y con poco espíritu de ironía. Puedo llegar a pensar que sí, por ahí, en algunas hebras muy antiguas, de las posiciones libertarias, que ahora están completamente semiológicamente fundadas. Antes, ser libertario era ser anarquista. Pero yo conozco uno que decía que era anarquista. Y ahora se está juntando con... Justamente, y ahora, entonces tú ves que se alteró completamente la semiología del término. Sí. Gravemente. Gravemente. Ahí hay una alteración completa, ¿no? Entonces, hay que superar eso. Pero de todas maneras lo que digo es que hay una incorrección tan grande.
porque mi debate es... Pero hay como un engaño, ¿no es cierto, Dora? Sí, no son Hablemos liberales. claro. No Hablemos son como liberales, no son liberales. no son Eso no es ser liberal y en todo caso hay como quizás un engaño, como una venta nuevamente, ¿no? Como un Sí, hay hebras... como un marketing que son ahí alrededor. Hebras que son absolutamente agonísticas en la extrema derecha que plantean, ¿no? Y que rememoran momentos de mucho autoritarismo en la trágica historia de la humanidad. Y sobre todo el desencanto con la política es lo que lleva a una conjura justamente los sistemas democráticos. Se conjuran los sistemas democráticos. Ahí se disuade el sistema democrático. Todos son iguales, todos Sí, son son todos iguales, todos los políticos son iguales. Entonces ahí redúndase en esto, ¿no? Una especie de, ¿cómo diría?, de expectativa contraria, una negatividad que está muy asociado a los diversos negacionismos que han aparecido, negacionismos de los 30.000 desaparecidos, negacionismos respecto de, bueno, se ha llegado a decir que el COVID no existía, ¿no? Pero acordate, Dora, que estábamos hablando al comienzo del programa, ¿no? De realmente lo que fue la política sanitaria de este gobierno durante la pandemia, que ahora estamos por la tercera dosis, cuando, digamos... ¿No? Cuando vos mirás en el mundo, y hasta Estados Unidos le cuesta vacunar a su gente, cuando que nosotros siempre miramos para el norte. Cuando se pronosticaba la negación anticipada de que acá no íbamos a tener vacunas. Pero decían que era veneno y hasta lo denunciaron. Carrión no denunció que era veneno. Así es, que era absolutamente... O que estaba... Y después todos se querían poner la vacuna. Y después la gran narrativa fantasmagórica de que había habido un acuerdo con Rusia, como si, además, si se tratara algo que relevaba el problema, un arcaísmo tan increíble. El hecho de que Rusia era la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, hemos hecho muchos estropicios, ¿no? Historiográficos, ideológicos, por esto de que se llama liberal. Quien no es liberal es un asunto que llama la atención. Bueno, yo creo que son los contornos nuevos del campo de la inverdad, ¿no? Son los nuevos contornos. Ahí hay algo muy trágico. Qué difícil eso, me imagino, para vos en tu carrera, en tu métier, digamos, el tema del estudio, ¿no? De lo que significa también el bombardeo que se hace a través de las redes sociales o de los medios masivos de comunicación, sí, de la información, de las fake news. Que no cuento nada nuevo, ¿no? Pero antes no tenía la misma consecuencia, pero debemos admitir que hay ese bombardeo, si todos los días, de manera unívoca, 1, 2, 3, 4, 5, y vas cambiando el dial y resulta que todo dice exactamente lo mismo, entonces la realidad es esa que está ahí, ¿no? Claro. La invención de realidad ha sido descomunal. Es cierto que para la gente más joven los medios tradicionales no son los que cuentan. No, pero le bombardean a través de las redes sociales, pero TikTok, Instagram. Exactamente. Las redes sociales se han convertido en una tremenda colonia de mucha infección respecto también de lo que es falso, de la fake news, la invención rápida del demonio, en fin, cosas tremendas, sin control ninguno. Sin control absolutamente ninguno. Es decir, sí, así como sirvió para hacer cosas buenas, por ejemplo, que salieran las pibas a la calle, digo, en la lucha que te concierne, digamos, también pasan cosas que quizás no están tan buenas por falta de información real. Yo creo que ahí, evidentemente, las redes se han convertido en lo mejor y en lo peor, ¿no? Que podemos, digamos, observar en este espectáculo, que es, obviamente, se va a ampliar hasta fórmulas impensadas, ¿no? Lo digital va a llegar a fórmulas muy impensadas. Totalmente. Y ahí sí hay una cuestión filosófica que la podemos suspender porque queda para otro día. Sí, queda para otro día. Queda otro día. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente con la individuación, ¿no? Esa interpelación tremenda que hay al quedarnos en la cristalización de lo individual. Acá lo que se impone es el conato de la agencia común, ¿no? El conato empático de la agencia común. Que no hay nada más lindo, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esta encrucijada que además una encrucijada que hace de la cruzada individualista
Bueno, ahí hay por ahí un candidato que ha dicho, no, la educación no es un derecho. Bueno, es exactamente el contrapunto del señor Ricardo, de Smith y de tantos liberales. Totalmente. Bueno, la verdad, me quedaría horas hablando con vos de un montón de temas. O sea, me faltaron hablar un montón de temas con vos que tienen que ver con la sociología, que tanto me gusta escucharte, o la historia. Sos un referente para muchas y para muchos también, lo sé. Bueno, te agradezco que estés acá. Sé que esperaste vacunarte, esperamos que pasara un poco, digamos, lo que fue el pico más alto de la pandemia. Hay que seguir cuidándonos, pero bueno, te puedo tener aquí en el estudio, así que muchísimas gracias, Dora, por estar acá conmigo. Inmensamente agradecida de este living tan acogedor y de tu cariño soy yo. Ay, muchísimas gracias. ¿Querés decirle algo al público que te está mirando ahora? Al ¿Saludarlo a nuestro público de Right Now? Nada, abandonar las crisis profundas de individuación y asomarse a una gestión colectiva que vuelva a pensar en que los derechos han sido una extraordinaria conjunción de lo humano, lo digno humano. Por más derechos. Nunca se cansen de pedir derechos. Oh, muchísimas gracias, Dora, por haber venido a Right Now. Nos encontramos el próximo programa a las 23 aquí en C5N. Chau.